Vamos a empezar con un ejercicio sobre mallas, pero es un caso, se diría especial porque las mallas que hicimos o los ejercicios de mallas que hicimos ayer, todas tenían fuentes de voltaje. Ahora vamos a hacer cuando son mezclados, cuando tienen fuente de cociente también. Ya, ese va a ser nuestro ejemplo. Eh, Aquí hay un caso, al momento de hacer mallas, a ver qué dicen en los comentarios. Sí, la práctica está en el grupo de Telegram de auxiliatura, no en el de la ingeniería. Ya, les decía, que al momento de hacer las mallas, nos toparíamos por el medio una fuente de cociente. Y ahí no les enseñé cómo hacer. En realidad, por el método de mallas, con este circuito no se puede hacer. Se tendría que hacer por el método de supermallas, pero nosotros no hacemos eso. Así que lo que vamos a hacer va a ser acomodar el circuito. Lo voy a volver a dibujar a un costado. Como son cables, esas líneas, lo podemos acomodar, depende como nos parezca a nosotros. Y así, yo puedo hacer eso, puedo cambiar de lugar. Una vez hecho eso, eh, ya puedo resolver el ejercicio. Me voy a poner los datos. La fuente de corriente es 200 miliamperios. Entonces voy a analizar malla por malla también. Voy a empezar por este. A este le llamo I1 y a este I2. Es así como se hace, ¿no? Vamos a empezar la malla I1. Entonces, les decía, por el método rápido, les decía que se suma
todas las resistencias que están en esa malla. Vamos a sumarlo el 250 y las resistencias de 100 amperios. Esto es para I1. Entonces son 350 I1. Ahora vamos a la siguiente. El siguiente paso era de buscar las resistencias que tengan dos cocientes, ¿no? En este caso, las que tienen dos cocientes son la resistencia de 100 ohmios. Esta de ahí. Ahora, el caso de que tengamos una fuente de cociente, lo que se hace es ya no tomarlo como si fuera una malla, ya no tenemos que resolverlo, porque estas mallas se hacen con el fin de sacar como resultado cocientes. Si ya tenemos aquí en la parte de la derecha, esta de aquí, si ya tenemos ahí una fuente de cociente, entonces estaría de más sacar sobre esa malla una cociente. Entonces, no se hace eso. Lo que se hace es directamente tomar esa cociente. Lo que se hacía antes era, como son las cocientes como se chocan, va a ser signo negativo, ¿no? En esta parte. Es negativo. La cociente I1 está bajando y la cociente I2 sube sobre la resistencia de 10 ohms. Lo que se hacía era poner 100 por la cociente I2, pero ya tenemos el valor de I2. La cociente I2 es la fuente. Esa fuente de cociente ya nos está dando el valor de toda la cociente que va a pasar por esa malla. Así que lo vamos a reemplazar directo. La fuente de cociente vale 200 miliamperios. Dijimos que cuando es miliamperios es por 10 a la menos 3. Ahora, estamos todavía no nos hemos ido a la malla I2, estamos todavía en la malla I1, no olviden eso. Ahora, como no tenemos, bueno, tendríamos que igualarlo a las fuentes, ¿no? Todavía seguimos en esta malla, aquí. Las fuentes, entonces, entra la fuente por el lado positivo, se va a ir al otro lado con negativo, y va a ser menos 9. Esta sería la ecuación, entonces, para la malla I1. Ahora, para la malla I2 no es necesario hacer una ecuación porque, como les decía, ya tenemos el valor de la cociente. Así que no vamos a sacar una cociente I2, ya tenemos el valor, está de más. Y lo único que vamos a hacer es resolver esta ecuación. Solamente despejamos I1. Y ahí ya tendríamos el valor de I1, tendríamos I2 y eso es todo. Y con esas dos cocientes ya podemos hallar cualquier cosa, ¿no? Y así se resuelven estos circuitos cuando tienen fuentes de cocientes. No lo hicimos con la fuente de cociente en el medio, como está en el primer circuito, porque no se puede, por método de mallas no se puede hacer este tipo de circuitos. Lo que se hace, como les decía, es redibujar el circuito y cambiarlo a un costado. Y así se hace más cómodo y más fácil de resolver. Como ven, solo hicimos
una malla nada más, de ahí ya sacamos todo. Hice este circuito porque para el último ejercicio de la práctica hay algo similar como este, así que espero que les sirva este circuito también para resolver la práctica. Entonces vamos con otro circuito. A ver qué nos falta. Ya, vamos a hacer una transformación de fuentes. La transformación de fuentes nos va a servir para resolver los circuitos de Thevenin y Norton. Ya, en estos circuitos vamos a hacer entonces la transformación de fuentes. Cada vez que vean en cualquier, no sé, en cualquier circuito, esta forma, la que está en negro, en cualquiera de los dos, lo podemos transformar una de otra. O sea, como está, si estamos en la izquierda, podemos transformarlo al que está en la derecha. En este caso, este va a ser R1 y este también va a seguir siendo R1. En el caso de la fuente de cociente, va a ser diferente. Y la fuente de voltaje. ¿Cómo convertimos entonces la fuente de voltaje y la resistencia en una fuente de corriente? Es simplemente con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por la resistencia. Si despejamos de aquí, para la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Es decir, entonces lo que vamos a hacer, pues aquí le voy a poner, bueno, no es necesario, y lo tendríamos de esta forma. Si ustedes desplazan a esta primera, el voltaje y la resistencia, les va a dar como en la parte de la derecha. Se formaría de esa forma. No sé, creo que, bueno, supongo que me entienden. Le vamos a poner valores. A este le voy a llamar, bueno, el valor va a ser de 20 voltios. Y la resistencia va a ser 5 ohms. Lo voy a convertir a una fuente, le voy a hacer una transformación de fuentes y lo va a cambiar en fuente de cociente con sus existencias. Entonces, lo uso este. El plazo de datos, el voltaje es 20 voltios, la resistencia va a ser 5. La cociente, esto nos da
4 amperios. Ahora, entonces, la cociente va a ser 4 amperios y la resistencia va a ser la misma. Y ahí ya tenemos el resultado. De ahí, ¿no? Y también se puede al revés, que sería lo mismo. Este circuito lo pueden usar en cualquier lugar, no necesitan que sea un ejercicio específico, lo pueden hacer en mallas también. En el anterior ejercicio que hicimos, ese de aquí, podíamos hacer una transformación de fuentes, tal vez. A ver, por ejemplo, ¿en qué caso podríamos hacerlo? La única forma tal vez sería en esta parte. Ahí podríamos hacer una transformación de fuentes. En el caso de la fuente de cociente, o en esta, no podríamos hacerlo porque las condiciones no son las mismas. Las condiciones dicen de que la fuente de cociente tiene que estar en paralelo con las resistencias. Solo en ese caso se puede hacer una transformación de fuentes. Y en este también tendrían que estar en series. Si están en serie, se puede hacer la transformación de fuentes. Ahora, si hacíamos en el anterior ejercicio por transformación de fuentes a este, lo hacíamos una transformación de fuentes y ya tendríamos la cociente, ¿no? La cociente, pero el circuito estaría deformado. Así que de ahí podríamos sacar, no sé, algunas cosas aparte, a partir de esa cociente. Y es cosa de experimentar, muchachos. Eso ya depende de cómo les convenga. Ahora, entonces, con esta aclaración vamos a empezar con los circuitos de Thevenin y Norton. Ya, lo que nos pide entonces va a ser el voltaje de Thevenin, eh, la resistencia de Thevenin, ¿qué más? Vamos a hallar todo, incluyendo lo que es Norton. Entonces, voltaje de Thevenin, la corriente o la resistencia de Thevenin, también el voltaje, o bueno, en este caso, para Norton no tiene voltaje, es la corriente de Norton. Y la resistencia de Norton. Ahora, una aclaración para esto es que la resistencia de Thevenin y de Norton es la misma. Es igual a la resistencia de Norton y esto es igual a la resistencia equivalente.
Las tres son la misma. Entonces, solamente se hacen dos pasos para hallar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Vamos a hallar el voltaje de Thevenin primero. Lo que tenemos que hacer es entre los puntos A y B, tenemos que hallar el voltaje. En este caso, el voltaje entre los puntos A y B va a ser el voltaje de Thevenin. Ahora resolvemos. Si resolvemos este lado, pueden fijarse que el circuito está abierto, no está cerrado. Aquí no tenemos un circuito cerrado. Y si está abierto, quiere decir que no hay corriente, porque la corriente, para que haya corriente tendría que estar cerrado un circuito. Como no está cerrado, la corriente se va a volver en cero. Si la corriente es cero y tenemos una resistencia ahí en la de 4, el voltaje de 4 ohmios va a ser también cero. Por la ley de Ohm, si reemplazamos, va a tener que ser cero. Tenemos el voltaje para la resistencia, esa es la de 4 ohmios por la corriente. Si esto es cero, la resistencia se va a volver cero. Bueno, el voltaje se volvería cero, ¿no? En total, todo esto va a ser cero. No hay voltaje tampoco. Si no hay corriente, no hay voltaje. Lo que, lo que va a pasar es que esta resistencia se va a eliminar y se volvería solo cable. Ahora, como son cables, simplemente esto lo puedo reducir a este lugar y a este llamarlo A y a este llamarlo B. Y nuestro voltaje de Thevenin sigue siendo lo mismo entre los puntos A y B. Ahora, entonces el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de la fuente de corriente de 2 amperios. Tendríamos que hallar el voltaje de la fuente de corriente. Ya, en este caso podemos resolver por el método que más nos convenga. Yo podría resolver por el método de mallas o una simple ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Que sería lo mismo. Es como el circuito que hicimos al principio, el primer circuito de día. Voy a hacer una malla en este sentido. Le voy a llamar I1. Voy a sumar todas las resistencias que están en esa malla, se vuelven 50. La cociente en la que estoy analizando, I1. Ahora, las cocientes en este caso se están chocando, porque si a este lado yo le hago, bueno, le mando la cociente también en ese sentido, coincide con la fuente de cociente, así que estoy manejando bien el sentido. Si ve los dos en el mismo sentido, en sentido horario, se va a volver esta parte negativa porque se chocan las cocientes en la resistencia de 40 ohms. Se vuelve negativo, pongo la resistencia de 40 ohmios y lo multiplico por la cociente, ¿no? En este caso sería la otra cociente. La otra cociente es la de 2 amperios, lo multiplico por 2 y como no tengo más resistencias que analizar, lo igualo a las fuentes. Aquí la fuente entra por el lado negativo y lo pasa al otro con positivo, se vuelve 10. ¿Qué más? Ya podemos sacar la corriente I1 con eso.
Aquí es más 10, ¿no? A ver. Nos da 1,8. Tal vez hay otra forma más sencilla de hacer. Ya, pero estamos yendo, creo, por el camino más largo. Sacamos la cociente, tenemos la cociente de I1. Entonces, voy a borrar todo esto. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es sacar el voltaje de la resistencia de 40 ohmios. Y si yo saco ese voltaje de esta resistencia, ese voltaje va a ser el mismo en la fuente de 2 amperios. Les decía que los voltajes en paralelo van a ser siempre iguales. ¿Cómo sacamos entonces el voltaje para 40 ohmios? No lo vamos a hacer por la ley de Ohm. Primero vamos a sacar la cociente que pasa por esa resistencia de 40 ohmios. Entonces la cociente, le voy a llamar la cociente IX a esta que está bajando aquí. Esta es la cociente IX. Y esto va a ser multiplicado, claro, por la resistencia. A un costado puedo hacer la cociente IX va a ser igual a una suma o resta de cocientes. En este caso van a ser una resta de cocientes porque una está bajando y la otra está subiendo. Es una resta. Ahora, ¿qué cociente va a ir primero? ¿La cociente I1 o la I2? Ya dijimos ayer que la cociente que va a ir primero va a ser en el sentido que bueno, en la que estemos buscando la cociente. Si nosotros estamos buscando una cociente en este sentido que está yendo hacia abajo, la que coincide va a ser la cociente I1, porque la cociente I2 está subiendo. Estas dos coinciden y esta es la cociente I1. Así que la cociente I1 es la que va a ir primero, la otra es la cociente I2. Y de ahí reemplazamos I1, 1,8 menos la cociente I2. La cociente I2 es 2 amperios, ¿no? 0,2 amperios. Ya. Ahí tenemos entonces nuestra cociente, una cociente negativa. Ahora lo reemplazamos en el voltaje de 40 ohmios menos 0,2 por la resistencia de 40 ohmios y tenemos el voltaje de 40 ohmios que va a ser menos 8. Listo. Ahora, este voltaje que hemos hallado, les decía que va a ser el mismo que en el de la fuente de cociente. Así que a la vez sería el voltaje de Thevenin, ¿no? O el voltaje de la fuente de cociente también.
Ahora, una forma de sacar esto, no sé, matemáticamente, es hacemos un LBK, podemos hacer ahí. Voy a hacer con el color amarillo, LBK, en toda esta malla. Y que vaya en este sentido, en el sentido horario. Entonces, a las resistencias de 40 ohmios, ya sabemos el voltaje de 40. Vamos a empezar por ese lado. Sabemos que vale menos 8 voltios, entonces entramos por menos 8 voltios. Ahora seguimos dando vuelta y nos topamos con la fuente de corriente, ¿no? Esta fuente de corriente también tiene una fuente de voltaje, eso es lo que estamos hallando. Así que voy a ponerlo más, porque quiero saber en este sentido su voltaje. Entonces, más la corriente de 2 amperios. No se olviden que es una suma de voltaje, si no podemos poner 2 amperios. No, el voltaje de la corriente de 2 amperios, lo vamos a poner así. El voltaje de la fuente de corriente de 2 amperios. ¿Qué más? No tenemos nada más ahí, entonces igual vamos a hacer. Ahora despejamos el voltaje. Ok, aquí hicimos algo mal. Tienen que tener en cuenta esta parte. Es el signo, siempre tienen que tener en cuenta el signo. Le voy a usar esto. No se olviden que la resistencia de 40 ohmios, no le voy a poner el valor, directamente vale menos 8 voltios. Y esto supuestamente hemos sacado en este sentido. Y al hacer el LBK estamos viniendo en este lado. Si entramos por el lado negativo, va a ser el primer menos, va a ser este. Y luego ponemos el voltaje que tiene esa resistencia, que sería menos 8. Y así es. Entonces, como sería, ahora aquí lo despejo, el voltaje de la corriente, de la fuente de corriente, va a ir al otro lado con menos 8 voltios. Así que ya tenemos el voltaje de la corriente, entonces que sería lo mismo que este, menos 8 voltios. Ya, espero que esté todo claro. Ahora vamos a hacer las resistencias de Thevenin. Listo. Ahora, para la resistencia de Thevenin, les decía que es lo mismo que hacer una resistencia equivalente. Entonces, vamos a hacer la resistencia equivalente en los puntos A y B. Pero vamos a volver al circuito del principio. Esto solo se hacía para el voltaje de Thevenin. Entonces, el circuito de principio era esta parte que había una resistencia, ¿no?
Ya, no necesitamos esta. Bien, ahora para hacer la resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es apagar las fuentes. En este caso, las fuentes de voltaje tienen que cortocircuitarse y las fuentes de corriente se tienen que volver en circuito abierto. ¿Cómo? Pues simplemente los emplazamos por cortocircuito. Y una fuente de corriente los emplazamos por circuito abierto. Así que vamos a hacer esta parte. Aquí tenemos las fuentes. La fuente de corriente tendríamos que hacer circuito abierto y la fuente de voltaje lo vamos a cortocircuitar. Ahora, como son cables, lo que sería es automáticamente se elimina esto y esto se volvería así. Y ahora sacamos la resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezamos por el otro extremo. Vamos a empezar por estos dos. Esa resistencia, ¿qué valor tenía? Creo 40 ohms. Ya, entonces hacemos un paralelo de 10 con 40. Le voy a llamar R1 sobre 10 más 40. Esa es la fórmula de resistencias en paralelo. Aquí me sale 8 ohms. Ahora esta resistencia en paralelo está en serie con la de 4, ¿no? Esta se eliminaría y se volvería solo una resistencia de 8 ohms. Está en serie con la de 4, lo sumo y esta sería en total. Entonces mi resistencia equivalente va a ser igual a 12 ohms. Y al final lo vamos a pasar el link de los grupos, por favor. ¿Y a qué sigue entonces? Con esto ya acabaríamos las primeras dos partes, ¿no? Lo que nos pide el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Voy a anotarme a un costado. La resistencia de Thevenin, entonces es igual a 12 ohms. Ahora vamos a armar nuestro circuito de Thevenin. Entonces, el circuito de Thevenin vendría a ser de esta manera. Más, menos, una resistencia y dos puntos. Esta es nuestra resistencia de Thevenin. Lo vamos a poner 12 ohmios. Y nuestra fuente de voltaje que vale menos 8 voltios. Ya, sería así. Esto se puede representar también de otra manera. Lo que podría ser, yo lo vuelvo positivo esto y tendría que cambiar el sentido de la fuente. En este caso sería menos y más y ahí se volvería 8 voltios.
podría dejarlo así o de la anterior manera, estaría bien las dos formas. Ahí acabaría esto. Ahora, para hacer la cociente de Norton y la resistencia de Norton, lo que vamos a hacer es simplemente una transformación de fuentes. Ya, lo voy a volver como estaba esto. Ahora, para hacer la transformación de fuentes, simplemente se hacía una ley grande, ¿no? La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces lo convierto. La resistencia, ¿de qué manera va a ser? Primero, que aquí va a haber una fuente de corriente y aquí una resistencia. Ese es el circuito de Norton. Este es el voltaje no sé, TVN. Yo creo que ya se ubica. Esto es TVN. Lo voy a hacer con otro color. El circuito de Norton va a estar hecho con color azul. Ya, reemplazo entonces. Eh, en este lugar va a ir el -8. La resistencia es 12. Me sale 0,67. Menos 0,67. Esta cociente, si lo hemos puesto de esta manera a la fuente, el positivo arriba y el lado negativo abajo, vamos a respetar eso también. Entonces sería la cociente en el sentido que va a ser. Ahora aquí le voy a poner su cociente que es menos 0,67 amperes. Y la resistencia va a seguir siendo la misma, 12. Y este es el mismo caso del anterior, que si queremos volverlo en positivo, simplemente cambiamos el sentido de la cociente. Lo que hacemos aquí es le cambio el sentido de la cociente y se elimina este negativo de aquí. Voy a ver cómo estaba. Yeah. Y así, eso es lo que nos pide el ejercicio. Ahora, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? Ya, creo que nadie. Las recomendaciones sobre estos circuitos de que para hallar el voltaje de Thevenin busquen la manera más corta de resolver o de buscar ese voltaje. Creo que yo me fui por la manera más larga, tal vez habría otra. A ver, si lo revisamos, eh, bueno, tendría que dibujarlo de nuevo. Lo que podríamos haber hecho es hacer un nodo o simplemente ya no por mallas, sino por nodos y nos saldría ahí tal vez directo, pero creo que iniciaron con la ingeniera el método de nodos, ¿no? Porque son dos métodos, el método por mallas y por nodos. Creo que no. Ese sería un método más rápido. Después, otra forma, creo que no. Habría que buscar un chat. Ya, ¿qué más hacemos? El siguiente ejercicio, ya nos iríamos a circuitos en cociente alterna, o si alguien tiene alguna duda para reforzar, podríamos hacer algún tipo de circuito. Si alguien no ha entendido, no sé,
circuitos, las resistencias equivalentes o mallas, lo que hicimos anteriormente antes de pasar a circuitos en corriente alterna. Podría preguntar y reforzamos esa parte. Muy bien, muy bien. Recuerden que la participación tiene sus puntos, así que hablen, hablen, o por lo menos digan, no, todo entendido, Todo entendido. todo entendido, ya listo. Te voy a dar tus puntos por responder eso. ¿Cuál es tu nombre? Ever Delgadillo, electrónica. Listo. Ya dijimos desde un principio, ¿no? Que iba a darles puntos por las participaciones, por los comentarios que hagan, no sé. Así que tengan en cuenta esa parte. Ya, y así no hay más dudas, entonces nos pasamos a los circuitos en corriente alterna. Hace un ejercicio más haga. ¿Sobre qué tema? ¿Tevenin o mallas? Bernardo Nauxi. Perdón. ¿Ejercicio sobre qué? ¿Qué tipo de ejercicio? Hace un ejercicio más, porfa. Ya, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Una No, malla? ¿Un malla? paso a paso. Ya, ya paso a paso sobre cuál. O Con sea, el Sí, Nike. sería de Tevenin. Tevenin. Sí. Ya, vamos a hacer entonces un ejercicio de Tevenin. A ver, voy a buscar un ejercicio. No, esperen un momento. Ya, vamos a inventarnos uno. Vamos a inventar uno un poco complicado para que lo entiendan y lo voy a explicar paso a paso.
Ya, este va a ser entonces nuestro circuito. Oh, espera. Ahora, vamos a resolver de la misma manera. Igual, vamos a pedir, el ejercicio va a pedir el voltaje de Thevenin, los cuatro. Voltaje de Thevenin, corriente de Norton y las resistencias, ¿no? Ya, entonces, vamos a empezar por el más fácil. Eh, la resistencia, ¿no? La resistencia de Thevenin. Entonces, el paso que se hacía es apagamos las fuentes. La fuente de voltaje dijimos que se va a volver en cortocircuito y la fuente de corriente en circuito abierto. Voy a dejarlo a un costado, me da pena usarlo. Ya. Entonces, aquí dejamos un espacio libre y a este lado también, por la fuente de corriente. Y aquí se va a cesar la fuente de voltaje. Ya, lo tendríamos así. En este lado iba, ¿no?, nuestra fuente. Aquí iba nuestra fuente y aquí también tendríamos la otra fuente. Eso es lo que se apaga, entonces, en este caso, las fuentes. Y los resolvemos por, eh, hacemos, ¿no?, paralelos y series. En este caso, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí, por ejemplo, eh, tendríamos, como se abre en esta parte, aquí se abre, lo voy a, como es este cable, lo puedo bajar a este punto. Y se dan cuenta aquí, lo único que está agarrando en esta parte solo es un puntito, un cable. Es como si yo dibujara un cable de aquí, sacara, no importa, y lo mandara aquí, algo así. Entonces, ¿qué va a hacer este cable? Este cable no hace nada, no afecta en nada, ni siquiera va a afectar en el resultado. Esto no nos sirve, no hay nada, a menos que estuviera conectado en esta forma, porque lo que nos interesa es lo que está ahí entre A y B. Y ahí simplemente tenemos dos resistencias en paralelo. Va a ser la de 30 y la de 100. Aquí es 30 y tenemos 100. Entonces, nuestra resistencia equivalente va a ser igual 30% sobre 30 más 100. A la 23.07. Ya, vamos. Ya, y hasta ahí, entonces es la parte de la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, que sería igual. Lo eliminamos ahora. Este ya no nos sirve. Ahora, viene la parte de voltaje, ¿no? Tenemos que hallar el voltaje en la resistencia de 100 ohms, o sería lo mismo. Que tenemos que hacer pues, en esta parte. El voltaje, aquí el voltaje de Thevenin tenemos que hallar. Ahora,
esto ya dijimos que podríamos coserlo hasta aquí, porque son solo cables. Entonces, sería ahí. Y el voltaje que tendríamos que hallar es el mismo para que hallar el voltaje de las resistencias de 100 ohms, o sí, de 100 ohms. Entonces vamos a hallar el voltaje de esas resistencias de 100 ohms. Ahora, a ver, voy a buscar un método más fácil, no sé. Supongo que mallas. Que, lo vamos a hacer por mallas. Bien. Bien, en este caso nos va a salir a la rápida esta. Empezamos entonces por la malla 1. Voy a dibujarme primero el sentido de las corrientes, todas en sentido horario. Esta también en sentido horario. A cualquiera le pongo cualquier nombre, a este le voy a llamar I1, esta de aquí va a ser I2 y esta de aquí va a ser I3. Entonces empiezo por la corriente I1, por la malla I1. Voy a sumar todas las resistencias que estén en esa malla, así que estamos en esta ahorita. Sumo 20 y 30, que son 50, 50 y 1, ¿no? En la que estamos analizando. Ahora voy a buscar las resistencias que tengan dos cocientes. Vamos a ir en orden. Primero vamos a ir por la cociente I2, que es esta de aquí, y luego por la cociente I3. Entonces, ya sé que va a ser negativo, porque se chocan las cocientes. Les decía que siempre va a ser negativo, porque yo estoy poniendo intencionalmente las cocientes en el sentido horario. Y si están en sentido horario, todas las cocientes siempre se van a chocar. Me refiero a esta parte, que está viniendo la cociente en este sentido, y la cociente I2 está viniendo en este sentido, ¿no? Entonces se chocan ahí. Si se chocan es negativo. Ahora le pongo la cociente que está en ese lugar, o la resistencia que está en ese lugar, que sería la de 20, por la cociente, en este caso, a la otra cociente. Y listo. Ahora nos vamos, buscamos otras resistencias que tengan dos cocientes. Y es la resistencia de 30 ohms. Le pongo su signo que va a ser eh, negativo. Ya sé que es negativo porque se van a chocar toda la vida. Solamente en el sentido de las cocientes, eso tomen en cuenta. Si el sentido de las cocientes está en sentido horario, es por eso que va a ser negativo. Ahora, es negativo y lo pongo la resistencia, 30. ¿Qué cociente va a ir? La cociente I3, ¿no? La otra cociente. Va a ser, ya no tenemos más resistencias, pues no. Entonces lo igualamos a las fuentes. Ya en este caso, aquí he obviado algo o no he tomado en cuenta la cociente I1. Ya teníamos la cociente I1, ¿no? Esta ya tenemos, no era necesario ponerla. Simplemente lo voy a cambiar. Ahora, acabando esto, acabaremos la malla. Voy a acabar entonces, solo tenemos una fuente de voltaje. Va a ser la de 50 voltios. Va a entrar por el lado positivo y el otro lado iría con signo negativo, menos 50. Ahora sí, la corriente I1 vale 500 miliamperios. No se olviden que las corrientes también, voy a hacer con amarillo, tienen que tener en cuenta que estas corrientes van a ir de un nodo a otro nodo. Nodo le llamo a este puntito donde se conectan ¿cómo se llamaría? No sé, las mallas, las resistencias, ahí es donde se conectan. Más cables, tal vez podría decir. A eso se le llama nodo, ahí es donde se conecta. A este no le llamamos nodo
porque aquí solamente es uno, no es un nodo. Un nodo debería ser cuando tiene más de dos cables que se unen. En este caso, aquí hay tres. Aquí solo se unen dos, ¿no? Tendría que ser más de dos. Ya, entonces esto les digo para que se den cuenta que las cocientes, por ejemplo, la cociente 1 solo está viniendo hasta ahí, en solo ese lugar. La cociente 2 lo voy a poner con otro color, no sé, con azul. Solo viene de este lugar a este lugar. Y la cociente I3 también, ¿no? Viene hasta ahí. ¿Y qué pasa en el medio? Es por eso que hacemos, aparte, en lo que está en el medio hacemos diferente las ecuaciones o analizamos diferente lo que está en el medio. Me refiero a estas, ¿no? Las que están en el medio. Ahí lo que hace la cociente es que una vez que se entra al nodo, se divide en dos partes, o se suma o se resta. Eso no sabemos. Así que no es la misma ahí. Eso tiene que quedar en cuenta. Así que la cociente I1, la cociente I1, ahora ya saben que va a ser solamente de aquí hasta aquí. La cociente I3 también, ya les decía ahorita hasta dónde va a ser lo que va a ir la cociente. La cociente I1, entonces, en ese tramo de la cociente I1 está la fuente de 500 miliamperios. Por eso que les emplazo la cociente I1 como 500 miliamperios. Aquí sería 50 por 500 miliamperios. 500 por 10 a la menos 3. Entonces mi ecuación sería menos 20 y 2 menos 33 es igual a, aquí, 50 por 500 por 10 a la menos 3, me sale 25. Positivo se va a ir a restar, se volvería 75, es negativo. Y esto es mi primera ecuación. Ahora vamos a irnos a la segunda ecuación, o a la segunda malla. Ya, no, en este caso, haremos la malla I2. Lo vamos a hacer a la rápida, ya sabemos que la malla 2 además solamente tiene resistencias. Se suman las resistencias, 70, 72. Ahora buscamos las resistencias que tengan dos cocientes, que van a ser la de 20, y esa sería la cociente I1, no hay más. Aquí lo puedo multiplicar directo, lo multiplico por 500 miliamperios, ¿no? Porque la cociente I1, en este caso creo que lo puse I2, era I1, ¿no? Aquí, era I1, menos 20 por la cociente I1. Ahora, lo voy a reemplazar la cociente I1, ya sabemos que vale 500. 500 por 10 a la menos 3. Y no tiene nada más, no hay más resistencias que choquen con otras cocientes y fuentes tampoco, así que lo igual a hacer. Y aquí ya puedo despejar la cociente I2. ¿Cuánto va a valer? La cociente I2 vale, a ver, 20,
0,14. 0,14 amperios valdría, ¿no? De aquí lo único que he hecho es despejar la cociente I2. Ahora nos vamos a la malla I3. Esta sería como tal vez nuestra segunda ecuación. Ya lo voy a hacer con otro color. Siguiente. Ahora nos vamos a la malla I3. Y ya, en la malla I3, entonces hacemos lo mismo. Sumamos todas las resistencias que estén en esa malla. Sería 130. Lo voy a poner en orden, más o menos por aquí. 130. Y la cociente en la que estamos analizando. I3. Ahora busco las cocientes, esta va a ser positiva, las cocientes o las resistencias que tengan dos cocientes, solo hay una que es la de 30, entonces ya sé que es negativo, menos 30 y la otra cociente que sería la cociente I2, no, es la cociente I1 y la cociente I1. Ahora, mismo caso que el anterior, tenemos la cociente I1. Bien, lo acabaremos, esto lo voy a directamente reemplazar. Menos 30 por la cociente I1, que es 500 por 10 a la menos 3. Luego era más 130 por la cociente I3 igual a las fuentes, ¿no? Ya no tenemos más que analizar, solamente nos quedan las fuentes. A la fuente entra por el lado negativo porque está yendo en este sentido y al otro lado pasa con positivo. Ya, ahora creo que ni siquiera era necesario hacer todo esto. Si se dan cuenta, no era necesario todo esto. Simplemente podríamos analizar la última malla y ya sacaríamos directo el resultado. De aquí voy a despejar I3. Un medio. I3 es 0,5, entonces amperios. Ahora, lo último, bueno, como les decía, no me servía de nada. Esta parte de aquí lo hicimos en vano, pero por lo menos hemos practicado. Esta parte no nos sirve al final. Con eso ya directamente podríamos sacar la cociente I3 y era lo que necesitamos, ¿no? La cociente I3 dijimos que va desde aquí, ¿no? Todo esto. Y tenemos entonces la cociente de la cociente de la resistencia de 100 ohms. Así que yo voy a usar esta lo hicimos en vano, pero por lo menos hemos practicado mallas. Ahora, el voltaje de 100 ohmios va a ser la cociente por la resistencia, ¿qué cociente, pues, qué cociente pasa por ahí? La cociente I3, 0,5, por la resistencia de 100. Esto es por. Entonces, el voltaje de 100 va a ser igual. ¿Cuánto es eso? 50. 50
50 voltios. Y listo. Dijimos que el voltaje de 100 ohmios va a llegar a ser también el voltaje de Thevenin. Y con eso ya podemos armar. Esto es 50 voltios. Ahora podemos armar el circuito de Thevenin y de Norton. La resistencia es, lo usé. ¿Cuánto era la resistencia? Alguien me dice. Un segundo, ya, no sé, lo sacamos por ahí. Ya, aquí tenemos, ya sacamos por la resistencia equivalente, ¿no? Esa era, y este era 100, o es 50 voltios, 50 voltios. Listo, ahora lo mandamos a hacer una transformación de fuentes. Y es en paralelo. Esta es la misma, la resistencia equivalente. Y la cociente sería la ley de Ohm, ¿no? Vamos a reemplazarlo entonces a la fórmula. Eh, y aquí me falta la resistencia, no recuerdo cuánto era. Y una vez sacando esto, ya tenemos esta cociente. Y ya tendríamos ahí los dos circuitos, ya, el de Thevenin y de Norton. Auxiliar, la resistencia era 33,07 ohmios. Ya, 33,07, sí, sí. Ese es, 37. Estamos a 27. No. 1,34. 1,34 amperios. No, 33,07 ohmios. Ya. Entonces 1,51. Amperios. Este se vuelve. Y listo, eso, ahí acabaría el ejercicio. Ya. Ya, ahí al principio lo hicimos en vano, ¿no? Solo perdimos tiempo, pero que sirva como práctica también esa parte. Hemos analizado cada malla y solamente teníamos que analizar la última malla y con eso ya sacamos el resultado. Ya supongo que ahí quedamos, debe ser, sí, es hora. Así que mañana entraríamos a lo que son los circuitos en corriente alterna. Es todo lo mismo, el análisis que hicimos hasta ahora es lo mismo, lo único que cambia o se van a aumentar, van a ser, no sé, unas dos fórmulas más al principio y después todo vamos a hacer de la misma manera. Así que, si alguien tiene preguntas, Auxi, ¿podría enviar el link del grupo de Telegram, por favor? sí, 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 ahora lo envío. O alguien puede enviarlo por el chat.
Ya, mientras, si alguien tiene alguna duda, puede mandar el link, por favor, por los comentarios. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Creo que ya lo enviaron, pero no recuerdo bien. Ya, entonces creo que eso es todo. No hay más preguntas. Ya les envié también al grupo de Telegram. El link está en los comentarios de la sala. Ya, si todavía tienen dudas o algo, entonces mañana vamos a continuar. Están practicando, yo creo que ya se van a generar más dudas, así que mañana podemos todavía repasar un poco más y luego seguimos con cociente altera, o empezamos cociente altera. Así que nos vemos entonces mañana, muchachos.